quiero hablar acerca de la continuidad o darle continuidad a la serie que empezamos la semana pasada que se llama Jesús es. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de um, una parte de Jesús que para nosotros es súper importante. Hablamos de la deidad de Jesús, que Jesús es Dios, que aunque se converse mucho, ¿verdad?, respecto a la deidad de Dios, de pronto en la práctica suele ser un poco difícil entenderlo y entender sobre todo cómo el hecho de que Él sea Dios tiene una afectación directa en mi día a día. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos hablar acerca de esto. Esto es teología, esto es lo que define nuestra vida como iglesia. Yo quiero darle seguimiento a esto, porque vamos a hablar acerca de todo lo que es Jesús, porque Jesús a veces como hacemos un reduccionismo de Jesús y decimos, bueno, Jesús es amor, misericordia, gracia, que claro que Él es todo esto. Jesús es bueno, Jesús perdona, Jesús tiene misericordia, pero Jesús tiene tanto por conocer. Jesús tiene tantas partes de su naturaleza que nosotros deseamos que esas áreas de su naturaleza se encarnen en nuestra vida en el día a día. Así que por esto estamos profundizando en ello. Así que hoy quiero comenzar leyendo una frase de Addison Leach. Y esta frase me gusta muchísimo y es lo siguiente. Dice, Jesús es llamado príncipe de paz. Nuestro problema es que queremos la paz sin el príncipe. Esta frase, de verdad, cuando estaba estudiando esto, me voló la cabeza, porque creo yo que a veces como iglesia, ¿verdad?, o como creyentes, queremos una fracción de Jesús, pero nos cuesta trabajo tomar todo el paquete, ¿no? Entonces, Jesús no solamente es los elementos que lo rodean, sino lo que anhela Jesús de nosotros es que podamos conectar con su persona. Y hoy, el tema de hoy se llama el triple oficio de Jesús. Y antes de comenzar la lección, quiero que oremos. Así que cierra tus ojos, vamos a orar unos segundos. Padre, gracias Dios. Queremos sentirte, verte, experimentarte, Dios, en esta tarde. Señor Jesucristo, queremos conocerte tan profundamente que no nos quede lugar a dudas, Dios, de que tú eres nuestro Señor y que tú estás dirigiendo nuestros pasos en cada momento, Dios. Señor, si hay algo hoy que tenga que ser reedificado, Dios, estamos dispuestos a ello, papá. Señor, nuestra vida es tierra fértil para tu palabra, Padre Santo, que todo lo que hoy vas a sembrar en nosotros puede echar fruto a la brevedad. Te damos toda la gloria y toda la honra y te lo pedimos en tu nombre. Juntos decimos, muy bien, quiero presentarte 3 escenarios. El primer escenario, imagina que por un caso hipotético, y te voy a hablar directamente a ti, en un caso hipotético cometes un crimen, ¿ok? Entonces, solamente piénsalo unos segundos. Cometes un crimen, sabes lo que hiciste y no hay duda de que tú eres culpable de dicho crimen. O sea, cometes ese crimen, tú lo sabes, solamente que nadie se dio cuenta de que cometiste ese crimen. Nadie supo, nadie lo sabe. Sin embargo, la culpa de que cometiste ese crimen te ha estado persiguiendo durante semanas. Mucho tiempo ha estado ese dolor de cabeza, ¿verdad? Y lo has pensado y le has dado vueltas una y otra vez. Pero un día alguien te aborda y te habla directamente. Y te habla no solamente a tu corazón y no solamente a opiniones de manera genérica, sino que te da una palabra genuina que revela tu corazón y te dice exactamente lo que hiciste, cómo lo hiciste y en el momento en el que lo hiciste. Y te hace un llamado fuerte. Te dice que necesitas comparecer ante la justicia. De alguna manera sus palabras son como dagas que se clavan en tu corazón, porque tú sabes perfectamente que Él tiene la razón y te dejó completa y absolutamente descubierto. Ahora, quedas descubierto. En otro escenario, apareces siendo expuesto por tu crimen y hay un juez que ya sabe toda la situación,
¿verdad? Porque la situación que fue revelada, pues quedó al descubierto y llegas ante el juez, él conoce perfectamente tus fallas y él sabe que no puedes ocultar un solo milímetro de tu culpabilidad. Él sabe que no hay manera de que puedas ser defendido porque eres culpable ante la situación. Y antes de que pueda dictar una sentencia para que vayas a la cárcel, aparece una persona, un abogado. Y el abogado dice, yo respondo por él. Yo pago su deuda y él puede quedar en libertad. Y tú te sacas de onda y dices, oye, espérame, pero ¿por qué lo vas a hacer? Y él dice, no pasa nada, yo me voy a poner por ti, yo voy a pagar el precio de tu culpabilidad. Y entonces sales librado del juicio inmerecidamente, cabe mencionar, y esa libertad te da una nueva perspectiva de vida. Te hace saber que eras culpable, pero que alguien se puso en medio de ti. Y esta acción de amor y de intercambio, a pesar de que te da una nueva perspectiva, te da una nueva oportunidad de volver a empezar en un lugar donde eres valorado. Dices, ya no quiero estar cerca de ese lugar en el que la gente me señalaba, ya no quiero estar en ese lugar en que la gente conocía mi crimen, no quiero estar en ese lugar donde me sentía señalado. Voy a cambiar de aire y te cambias de ciudad a un lugar donde eres valorado, cuidado y amado. En este nuevo hogar vas a empezar una nueva vida y en ese lugar hay un gobernante bueno que sorprendentemente ese gobernante no es corrupto, que no gobierna para sus propios intereses, que es sabio, que es justo y que no oprime al pueblo, sino que protege. Ahora, después de haberte dicho esto, nada de esto es un caso hipotético, no es un sueño. Esto es real y estoy hablando de la persona de Jesús manifestada en tres oficios, porque Él es el profeta que revela la condición de nuestros pecados. Él es el sacerdote que intercede por nosotros y a la vez Él es un rey que gobierna nuestra vida con gracia y autoridad. Y de eso es de lo que hoy quiero hablar. Hoy quiero hablar de Jesús el profeta, quiero hablar de Jesús el sacerdote y quiero hablar de Jesús el rey. Y la pregunta acá no es si Él sí es un profeta, porque lo es, no es si Él es un sacerdote o un rey. La pregunta que nos deberíamos de hacer todos los días de nuestra vida es, estos tres oficios de Jesús son válidos en nuestra vida. O sea, Él es profeta para nosotros, Él es el rey de nuestra vida y Él es el sacerdote de nosotros. Así que hoy quiero desmenuzar un poquito esta idea a través de cada uno de los principios o de los oficios y espero por favor que en los próximos minutos puedas conectar con lo que estoy diciendo para que lo puedas de verdad llevar a cabo en tu vida y que Jesús se pueda convertir en esa parte en tu vida. Lo primero de lo que quiero hablar es Jesús como profeta. Primero quiero hablar acerca de qué es un profeta. Un profeta es aquel que habla a el pueblo, o sea, nosotros, de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace un profeta? Un profeta advierte, ¿verdad?, de situaciones complejas que han de venir en el futuro. Un profeta enseña lo que se debe de hacer y un profeta comunica la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios usaba profetas para comunicar directamente su palabra. ¿Hasta aquí alguien me sigue, familia? Pues era la manera en la que Dios se podía comunicar. Dios no se comunicaba directamente con todas las personas, sino que utilizaba hombres escogidos por Él para que pudieran transmitir una palabra. Muchas veces era muy buena palabra, ¿verdad? Muchas veces la palabra era, hey, no se preocupen, vayan a pelear porque el Señor les dará la victoria. ¿Alguien quisiera escuchar una palabra como esa? Qué gran palabra, ¿no? O sea, si tú eres un guerrero y el Señor te está dando esa confirmación de que no pasa nada, ve y pelea, yo voy a estar contigo. O sea, sin ningún temor, iríamos a enfrentarnos ante aquel ejército sin ningún problema. No importa que nos doblara en cantidad, al final quien está poniendo su palabra es Dios y el profeta era el que la comunicaba, pero también el profeta hablaba palabras de advertencia. Cuídense de lo que están haciendo, no hagan estas cosas, tengan mucho cuidado, lo que están haciendo les va a traer calamidad, lo que están haciendo les va a traer una justicia divina y esa justicia divina va
a detonar en lejanía de Dios y va a detonar en consecuencias fuertes para ustedes. Ese era el trabajo de un profeta de Dios. Ahora, ojo acá. Desde los tiempos de Moisés, que es lo primerito que leemos en la Biblia, ¿verdad? Desde los tiempos de Moisés había una profecía que vendría un profeta que no solamente sería un profeta como todos los demás que hablaban para el pueblo, ¿verdad? La situación que vendría de parte de Dios, sino que sería el gran profeta, profeta entre los profetas. Y quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 18 y verso 18 también. Dice, por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. El profeta tenía que ser un elegido de Dios, un enviado por el Señor, y Jesús fue este profeta. 38 veces en el Evangelio de Juan se menciona que Jesús fue un profeta enviado por Dios. El profeta revelaba la voluntad de Dios y tenía que ser infalible cuando hablaba de parte de Dios, ¿no? A veces esta generación tiene como una facilidad para hablar en nombre de Dios cuando eso tiene que ser algo sumamente delicado, ¿no? O es algo sumamente delicado. A veces como predicadores o como miembros de una iglesia local, de pronto decimos, Dios me dijo, ¿no? O Dios me hizo sentir que debo decirte. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de declaraciones porque a veces confundimos a la gente y esa confusión trae mucho caos en nuestras comunidades. Tenemos que ser muy sabios cuando hablamos la palabra o cuando le damos una palabra a alguna persona porque cualquier tipo de comentario que hagamos puede tener una afectación en las personas, pero de lo que sí estoy convencido es de que si algo tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, son todas las profecías bíblicas que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 12, verso 49, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús predicó en esta tierra, él no hablaba por voluntad propia, no eran emociones hablando, porque a veces cuando hablamos, ¿verdad? A veces nuestras emociones se nos mezclan, ¿verdad? Con la palabra de Dios o se nos mezclan con nuestras creencias personales y empezamos a decir cosas que no deberíamos de decir. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pero me gusta porque cuando Jesús está hablando de esto, está delante de Pilato encarcelado, está teniendo un momento de mucha crisis y en esos momentos de crisis uno dice cosas que no debería decir, pero Jesús siempre con la mente súper fría y con argumentos increíbles, él dice, es que todo lo que yo he hablado, por aquello por lo que ustedes me están llevando a la cárcel y por lo cual me quieren crucificar, no lo he hablado por mi cuenta. Todo lo que yo les he dicho, el Padre me envió a decírselos. Yo soy este profeta que se tenía que levantar miles de años después, que en el principio se le fue predicado a través de Moisés. Él es el profeta entre los profetas. Él es el que vino a traer un camino para poder llegar hacia el Padre. Él es el que vino a marcar la vereda de la salvación para todos y cada uno de nosotros. Cada uno de los sermones que Jesús predicaba eran una develación de verdad. Era personas de pronto escuchando las palabras de Jesús y de manera metafórica, vendas de sus ojos se caían porque empezaban a ver la verdad de Dios a través de Jesús. Ahora, ¿cómo aplica el oficio de profeta de Jesús en nuestra vida? Como generación nos hemos convertido en hombres y mujeres sumamente distraídos. ¿Alguien me sigue hasta aquí? O sea, de verdad, yo peco de distracción un montón. Peco muchísimo de distracción porque de alguna manera, y lo reconozco, es algo que creo que he reconocido por acá, yo tengo un problema, si lo puedo llamar así, o bueno, una oportunidad, ¿no? Tengo un problema con el celular. O sea, es una cosa que yo me conozco en mí mismo y de cuando en cuando yo borro mis redes sociales. Yo borro mis redes sociales porque soy sumamente distraído. Soy muy distraído y de repente, oye, ¿me pasa el contacto de no sé quién?
y abro el celular y por alguna razón me meto a Instagram y empiezo a dar a Instagram y cierro el celular y luego me dice, ¿y el contacto qué me vas a pasar? Ah, sí es cierto, el contacto que te va a pasar. Porque todo lo que tenemos o todo lo que nos rodea está diseñado para distraernos. Y cada una de estas distracciones tiene una voz que tiene una afectación no solamente en el presente en nuestra vida, sino en nuestro futuro y en nuestra eternidad. Todas las voces que permitimos que permeen en nuestra mente, en nuestro interior, estas voces definitivamente terminan afectando todo lo que somos y todo lo que hacemos. Luego de pronto, como generación, nos quejamos, es que yo quisiera escuchar la voz de Dios. Yo siento que Dios en esta temporada de mi vida como que no me ha estado hablando. Yo siento que en esta temporada de mi vida yo quisiera respuestas de parte de Dios. Yo quisiera que Dios me hablara de esta manera. Ahora, y quiero decirte algo. Dios, desde que Él vino a esta tierra, Él habló, pero Él sigue hablando a nuestra tierra. Él sigue hablando a nuestra generación. Su voz sigue más latente hoy que nunca. ¿Alguien cree eso? La voz de Dios sigue hablándonos. La voz de Dios sigue instruyéndonos. Y la voz de Jesús sigue corrigiéndonos también. Ahora, el problema es que de pronto queremos un momento súper místico, ¿no? Queremos un momento de estar de pronto en la iglesia, abrir las puertas y se vea una luz, ¿no? Una luz y que algo impacte aquí en nuestro pecho, ¿verdad? Y empezar a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿eso puede pasar? Probablemente sí. Sin embargo, esas cosas no siempre suceden. Pero ¿sabes dónde Dios sigue hablando? ¿Dónde Jesús sigue hablando a nuestros corazones? En su palabra. Él sigue siendo un profeta para nuestra vida y sus palabras que se dijeron hace más de 2000 años, sus palabras siguen permeando en nuestro corazón. La pregunta aquí no es, ¿Jesús es un profeta? La pregunta es, ¿hemos permitido que sus profecías hagan impacto en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿Hemos permitido que las palabras de Jesús transformen nuestro corazón, despedacen por completo nuestra carnalidad para que algo suceda en nosotros, o simplemente lo hemos visto como palabras pasajeras, palabras que caducaron hace muchos años, porque estamos tan distraídos en todo lo que sucede a nuestro alrededor que no nos hemos dado cuenta de que Jesús nos sigue hablando. Y en medio de esta generación tan ruidosa, tenemos que aprender a bajar el volumen de las distracciones y elevar la voz de lo que Jesús quiere hablar a nosotros, para que esa voz pueda transformar lo que somos y traiga convicción de aquellas cosas las que tenemos que arrepentirnos. Porque continuamente nuestra carne tiende a la maldad. Continuamente nuestra carne se inclina a las cosas que desagradan a Dios. Continuamente nuestra carne se va a inclinar a las cosas que, que afectan nuestro espíritu y nuestra alma. Pero es bien importante que podamos ser bien conscientes de ello. Es súper importante que podamos entender que lo único que va a transformar nuestras vidas es la palabra de Dios, palabra que sigue transformando nuestra vida y seguirá transformando la vida de las generaciones venideras si le permitimos a Él hacerlo. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, Él sigue siendo el profeta que cambió para siempre nuestra historia. El doctor Miguel Núñez, me encanta esta frase, dice: Jesús no es un profeta más, es la revelación definitiva. Amén. Si viene un profeta de pronto, un nuevo profeta, y empieza a cambiar lo que Jesús dijo, definitivamente no es un profeta. La Biblia los cataloga como falsos profetas. Si empiezan a cambiar lo que Jesús estableció en su reino, entonces no es un profeta, porque la profecía se dio cuando vino Jesús. Él es nuestro profeta. Él es el que transforma nuestra vida. Él es el que trae esa convicción, como en el caso hipotético que pusimos al principio. Es el que trae la convicción de que sí, es verdad, todo este tiempo mis pecados me han estado persiguiendo, y Él es el que nos orilla a que el sacerdote pueda hacer ese intercambio, esa intercesión por nosotros. Y es de lo siguiente que quiero hablar. Jesús como sacerdote. ¿Qué era un sacerdote en el Antiguo Testamento? Un sacerdote es el que, mira, acuérdate, el profeta es el que hablaba al pueblo
de parte de Dios. Pero el sacerdote es el que hablaba a Dios de parte del pueblo. O sea, es el que intercedía y ofrecía sacrificios por las culpas del pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios instituyó este sistema de sacrificio con el objetivo de poder representar al pueblo. Entonces, si el pueblo había pecado durante un año, ¿verdad? El sacerdote tenía un proceso de purificación, iba delante de Dios y él ofrecía sacrificio por el pueblo. Y entonces, si el sacrificio era bien recibido, el sacerdote salía del templo y toda la gente se alegraba porque, pues bueno, el sacrificio había sido aceptado delante de Dios. El que tenía esa tarea era el sumo sacerdote. Él tenía la tarea de ofrecer el sacrificio por el perdón de todos los pecados de todo el pueblo. Y después de que vino Jesús, Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? Hebreos capítulo 4 y verso 14. Ve lo que dice acá. ¿Sí estamos todos siguiendo esto? Bueno, muy bueno. Dice Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que confesamos. En la antigüedad, el sacerdote se purificaba, pero la esencia de Jesús es santidad. Él, de esta manera, en toda su santidad, pudo ofrecer su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por los pecados de todos. Mira, esto es sorprendente, porque en la antigüedad, año con año, el sumo sacerdote tenía que subir en el día del Yom Kippur o en el día de la expiación, tenía que subir al templo y ofrecer sacrificio año con año, año con año. Pero nosotros estamos convencidos de que cuando Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario, este sacrificio fue una vez y para siempre. Amén. Entonces, nosotros entendemos que por eso Él es nuestro sumo sacerdote, pero a la vez también es el sacrificio que se entregó en la cruz del Calvario. Jesús no tuvo que ofrecer ningún sacrificio nunca debido a su pureza y porque Él estaba totalmente apartado de la maldad. Un sacerdote en los tiempos antiguos se despojaba de su ropa sacerdotal y se quedaba con una túnica de lino blanco como símbolo de pureza. Sin embargo, Jesús no solamente se despojó, ¿verdad?, de manera física de su vida y voluntariamente, sino que Él se despojó de su gloria y se humanó para darnos salvación. Jesús fue el sacerdote y fue el sacrificio a la vez, ofreciéndose a sí mismo, y su sacerdocio, puso fin por una vez y para siempre al modelo sacrificial del Antiguo Testamento. Y a partir de eso, ya no hay absolutamente ninguna necesidad de tener otro intermediario, sino que Jesús es nuestro intermediario entre el pueblo que estamos acá en la tierra y nuestro Señor que está en los cielos, porque Él es quien intercede por nuestros pecados para poder tener salvación y vida eterna. Él es suficiente. No necesitamos otro intermediario más que Jesús. Vamos a hacer una lectura larga en Hebreos capítulo 10. Bueno, más o menos larga, no es tanto. Hebreos capítulo 10, verso 19, lo que dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón que dice sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Y, y la aplicación aquí es muy sencilla. Aprendamos a acercarnos con confianza, sabiendo que Él ya hizo el sacrificio completo por cada uno de nosotros. Lo único que Él necesita es nuestra fe y nuestro arrepentimiento, y que abracemos con esta actitud de humildad la gracia de forma constante. Yo sé que el mundo está aferrado a señalarnos. El mundo está aferrado de manera injusta
ponernos en aprietos, ¿verdad? Porque el mundo sabe cuáles son nuestras debilidades y de alguna manera señala las situaciones incorrectas que hacemos, ¿verdad? Y entonces pone su mirada en nosotros y nos sentimos culpables, pero tenemos que entender que su sacerdocio nos libró para siempre de las ataduras del pecado. Así que acércate con confianza. Mira, algo que he aprendido con el tiempo es que si de pronto te sientes oprimido por una situación de pecado, la mayoría de la gente dice, ok, me siento ah, en pecado, me siento oprimido por la situación, y entonces Satanás utiliza una emoción sumamente nociva para nosotros, que es la vergüenza. Él utiliza la vergüenza en nuestra contra para que no podamos ir delante de Dios y acercarnos confiadamente a su trono para poder obtener gracia de parte del Señor. Tenemos que entender que venciendo la vergüenza, porque mira, podemos estar todo el tiempo sintiéndonos avergonzados de nuestros pecados, pero la vergüenza no transforma nuestra vida. ¿Alguien me sigue, familia? O sea, hay tantas personas que viven atados al pecado, Sí. avergonzados porque están atados al pecado. Tienen una vergüenza terrible porque el pecado los tiene dominados, los tiene aprisionados. Tenemos que entender que la vergüenza no tiene, no tiene poder sobre la transformación de la vida de las personas. Y es bien importante que juntos lo podamos comprender. Cuando entendemos que Jesucristo es más fuerte que toda vergüenza, que es más fuerte que cualquier situación, el Señor va a transformar la vida de aquellos que están aprisionados en pecado. ¿Alguien dice amén? Y el último principio es Jesús como Rey. Y el anhelo de nuestra vida es que Jesús pueda ser nuestro Rey eterno. Hemos dicho por mucho tiempo que que nosotros vivimos en el reino de los cielos y es el reino que Él vino a instaurar. ¿Qué era un rey en el Antiguo Testamento? Era un ungido de Dios para gobernar. Un rey establece su reino a través de su rey. Desde el Antiguo Testamento Dios anunció que un rey descendiente del linaje de David vendría y se levantaría. Y la anunciación, cuando María recibe el mensaje de que sería mamá, del rey eterno, se le dijo que nacería de su vientre un rey y que su reinado no tendría fin. Vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 18 y verso 36. Mira lo que dice. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es un rey terrenal. Jesús es un rey eterno. Los reyes en la historia de Israel gobernaban de una forma suprema y soberana. Sin embargo, ellos tenían incapacidades humanas que les impedían hacerlo de una manera justa. Pero Jesús, Él es totalmente supremo y totalmente soberano y posee las condiciones para gobernar, y que son la santidad, el poder absoluto y total justicia. Apocalipsis capítulo 19, verso 16 dice, en su manto y en su muslo lleva escrito este nombre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al día de hoy, el reino de los cielos sigue estableciéndose a través de su iglesia. Ahora, a veces podemos poner en tela de duda la gestión real de Jesús. O decir, ok, si Jesús es el rey y Él establece su reino, ¿verdad? Con sus leyes, con su poder y con su justicia, ¿por qué hay tanta maldad a nuestro alrededor? ¿Por qué Satanás sigue haciendo de las suyas alrededor nuestro? ¿Por qué, aunque la iglesia siga caminando, por qué a pesar de todo eso, la maldad se sigue estableciendo a nuestro alrededor? ¿Por qué la gente sigue muriendo con enfermedades tan fuertes? ¿Por qué hay tanta maldad a nuestro alrededor? ¿Por qué en nuestro país hay tanta corrupción si el rey sigue estableciendo al día de hoy el reino de los cielos? Recordemos que, otra vez, el reino de Jesús no es un reino terrenal, es un reino eterno. Es un reino que tiene que ver con eternidad.
y aunque evidentemente el mundo está caído, hay brotes de su reino. Hay algunas cosas que brotan alrededor de la maldad, porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, entendemos esa parte. Y aunque sabemos que el mundo está roto, el mundo está caído, la justicia del rey quiere seguir estableciéndose a través de nosotros, para que el reino de los cielos pueda establecerse en nuestras vidas, pueda establecerse en nuestras familias, pueda establecerse en lo que somos como cristianos. Tenemos que aprender a obedecer las leyes y los mandatos del rey, porque lo que obedeces determina al final tu esencia. Aquello que tú obedeces al final determina lo que tú eres. El gobierno que tú obedeces al final determina hacia dónde se inclina tu vida. Tenemos que entender, familia, no sé si los músicos me puedan acompañar, por favor. Entonces, tenemos que entender, familia, que independientemente de que el reino de las tinieblas se siga estableciendo, ¿verdad? Y siga caminando, el reino de los cielos tiene que ser obedecido por su iglesia para que esa obediencia pueda atraer las bondades del reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que Jesús se corone como rey en nuestra vida? Tenemos que rendir áreas de las cuales de pronto queremos seguir controlando. Mira, el mundo o el reino de las tinieblas tiene estilos para manejar diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el reino de las tinieblas maneja las finanzas distinto a como se manejan en el reino de los cielos. ¿Alguien me sigue, familia? El reino de las tinieblas tiene relaciones familiares súper distintas a como se viven en el reino de los cielos. El reino de las tinieblas maneja los sueños, ¿verdad? Y me refiero a los sueños de tu vida, ¿no? Lo que tú quieras hacer en el futuro. O sea, los manejas de una manera súper distinta a cómo se manejan en el reino de los cielos. Y a veces, como cristianos, queremos que el reino de los cielos se establezca en nuestra vida, pero manejamos las finanzas como lo maneja el mundo. ¿Alguien me sigue, iglesia? Queremos que el reino de los cielos se manifieste en nuestra familia, pero seguimos teniendo relaciones familiares como las tiene el resto del mundo. Queremos que el reino de los cielos se manifieste en mi futuro y en los proyectos que yo tengo para mi futuro, pero seguimos soñando como sueña el mundo. ¿Alguien me sigue, iglesia? Entonces, no estamos obedeciendo al rey. Decimos que lo obedecemos. Decimos, Señor, quiero que tu reino se manifieste en mi vida. Señor, quiero que tu esencia venga y se establezca acá y establece tu reino sobre nosotros, establece tu reinado sobre nosotros, pero obedecemos todo lo contrario al reino de los cielos. Y entonces nos quejamos, Dios, ¿por qué no estableces tu reino? ¿Por qué las enfermedades siguen creciendo? ¿Por qué las familias siguen destruyéndose? ¿Por qué hay tantas enfermedades mentales en este tiempo? Yo pensaba que si tu reino se establecía, todas estas cosas iban a desaparecer. Y sabes una cosa, en definitiva, tienes toda la razón. Cuando el reino de los cielos se establece en una familia, la historia de esa familia cambia por completo. Cuando el reino de los cielos se establece en una vida, esa vida cambia por completo. En detalles que no hemos rendido áreas de nuestra vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando aprendemos a obedecer su reino, su reinado, su ley, entonces todas las cosas caminan a nuestro favor, se mueven a nuestro favor. Pero de pronto somos confrontados por el profeta y vemos que hay oscuridad en nuestro interior y somos confrontados por las profecías que se nos dan a través de la palabra y decimos, definitivamente tengo que arrepentirme. Y entonces venimos a la iglesia y descubrimos que hay gracia, hay amor y que hay un intermediario que me puede salvar de mi oscuridad y de mis pecados. Pero nos quedamos hasta ahí. No queremos descubrir el rey. No queremos obedecer sus leyes. Nos quedamos con el sacerdocio. Me encanta que él sea un intermediario para mí. Y entonces retomamos
aquello que se hacía en la antigüedad. Peco un montón y luego vengo por acá a ver si Dios tiene misericordia. A ver, Dios es misericordioso, pero Él también quiere establecer su reino en tu vida. Dios es misericordioso definitivamente. Dios es bueno y tiene gracia para ti, pero Él quiere establecer su reino en tu familia. Si solamente lo utilizaste para poder tener menos cargo de conciencia y para ti simplemente es un vehículo para poder sentirte menos pesado en el futuro y decir, bueno, aquí te entrego mis pecados y aquí te entrego esto otro y aquí te entrego esto otro por acá. Bueno, entonces Él nunca se va a establecer en tu vida. Va a llegar un momento en el que eso va a ser total y absolutamente insuficiente. Necesitamos no solamente al profeta, Jesús el profeta, el que revela nuestros pecados y nuestra condición. No necesitamos únicamente al sacerdote, aunque lo necesitamos. Necesitamos la gracia y su sacerdocio. Pero no solamente necesitamos a Dios, necesitamos que el rey establezca su cultura en nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Así que en la oración que haremos a continuación, ponte de pie, por favor. Te voy a pedir que le rindas cada área de tu vida al rey. Te voy a pedir que le rindas cada área de tu vida y que si de pronto te has sentido confrontado por Él, permítete ser transformado por el sacerdote que tuvo un sacrificio una vez y para siempre. Pero no solamente eso, permítete que su reinado se establezca en tu corazón. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, establece Dios tu reino en mi vida, papá. Establece tu reino en mi corazón.